¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos aquí en este periodo de sesiones extraordinarias, ya con la confirmación de la convocatoria a la sesión del miércoles en el Senado de la Nación para el tratamiento de la reforma laboral, con muchas discusiones que se están dando también en simultáneo en los distintos espacios políticos frente a este debate que ya tiene hora y fecha. Miércoles a las 11 de la mañana está convocada la sesión. Solo este tema ya firmó el primer decreto de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, donde justamente cuenta y convoca a esta sesión. Vamos con los títulos, primero que nada. Ley Penal Juvenil, el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema en la Cámara Baja. Sesión preparatoria del Senado, la reunión en la que se elegirán autoridades tendrá lugar el próximo 24 de febrero a partir del mediodía. Ley de glaciares. El IADEM sostiene que la adecuación de la ley de glaciares no implica un retroceso ambiental. Veíamos en los títulos también la convocatoria a la sesión preparatoria del Senado, donde se eligen autoridades, pero va a venir intensa la discusión porque ya desde el día 11 habrá debate con un tema estructural, la reforma laboral. Bienvenido, Claudio Mardones, compañero, aquí al piso de Pasos Perdidos. Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy contento de estar aquí. Sí, empiezan a aparecer las definiciones más concretas respecto a cómo va a ser el trabajo legislativo durante este febrero, que por momentos parece bastante apretado y por momentos parece que se puede estirar un poco más. ¿A qué me refiero? Que la línea de tiempo, bueno, puede estirarse un poco. Las señales que han surgido respecto al proyecto de modernización laboral anticipan, bueno, que junto a las negociaciones para las definiciones de las autoridades del Senado, se cruza también la previa de la primera sesión del año, la primera sesión de este periodo extraordinario, ya prevista para tratar la ley de modernización laboral. Una posición que ya salió de la Casa Rosada. Bueno, finalmente la idea no es aflojar respecto al reclamo de los gobernadores con los cambios en el artículo y en el capítulo que tiene que ver con la reducción del impuesto a las ganancias. Así que se abre, bueno, un capítulo de definiciones en los próximos días, de acá hasta la semana que viene. Señales que veníamos silvanando respecto al planteo de los gobernadores. Una reunión del Consejo Federal de Inversiones que finalmente no se concretó. Todo un dato muy importante para esa interlocución con el gobierno. Y lo que dicen tanto en el oficialismo como en la oposición. No nos apuremos que todavía queda un día. Exactamente. Y también, Claudio, las reuniones frustradas entre los sectores del mundo del trabajo, la Confederación General del Trabajo, la CGT, con gobernadores, en este caso con el gobernador de Córdoba, y algunas movilizaciones que empiezan a desarrollarse ya con un clima mucho más concreto, ¿no? La senadora Bullrich, cuando salió de la reunión esta semana, el martes, con otros senadores dialoguistas, sostuvo que había modificaciones que se habían acordado, pero que no tenía la intención por lo menos todavía de difundirlo, pero sí se estaban negociando varias modificaciones, más allá también de esta discusión que la Casa Rosada sostiene, ¿no? Porque los votos hay que juntarlos acá. Bueno, es que acá viene el tema, lo hablábamos el otro día, los 44, que son esos 44 senadores con los que cuenta el oficialismo, sin perder de vista lo que fue la sanción del presupuesto 2026. Es un antecedente. Exacto. Que al oficialismo lo pone en otro lugar y también en otro momento de la relación con los gobernadores. Sin duda, y también un presupuesto que es una herramienta institucional, que veníamos sin 2 años teniendo un presupuesto prorrogado y un debate que también se dio en ese momento respecto a el rol que tiene el Congreso en la sanción de un presupuesto, ¿no? Bueno, las leyes tienen un debate y además una ley tan compleja como la que se ha presentado. Veremos también cómo va a develarse en definitiva el día miércoles cuando se convoque aquí la sesión. Exactamente, y ahí es donde se combinan algunos factores. Unos dicen, bueno, el oficialismo está en condiciones de retomar parte de las señales de una interlocución mejor con las provincias y especialmente con los gobernadores que han sido motor de esos votos que le sobró al oficialismo. El otro costado es finalmente la arquitectura y los objetivos de máxima del oficialismo respecto al dictamen de mayoría que quedó en el Senado
Y este juego tan particular que está sucediendo en estas horas, que eso muestra claramente el clima de que existe una negociación, que por una parte nos encontramos con planteos de virtual intransigencia en donde no habrían cambios y por otra parte señales que salen del propio bloque oficialista del Senado tomando nota de algunos planteos que no pasaron inadvertidos para Patricia Bullrich, no solamente a partir de las cámaras empresarias, sino también de aliados estratégicos como son algunos gobernadores que han dicho, bueno, no la hagamos tan difícil en este contexto por una discusión de carácter fiscal que lo podemos canalizar en otro momento. Sí, y además también podemos decir que los escenarios condicionan en cierto sentido el discurso. Obviamente en una casa como el Congreso de la Nación, donde conviven distintos espacios políticos, donde se busca que las reformas que se implementen tengan consensos generalizados, mayoritarios, para que no sean luego cuestionados, ¿no? Tan fácilmente cuestionables. La está planteada. Claro, una cosa es hablar en el Ejecutivo, en la Casa Rosada, y otra cosa es, bueno, donde tenés que negociar los votos. Bueno, y acá está el tema, porque dada la complejidad de la reforma que está en juego, de la pulseada que se está poniendo en juego, también hay otros componentes que incluso le advierten los aliados al gobierno y eso está directamente vinculado a la posibilidad de que se judicialice una virtual sanción, transformación en ley del diseño y de la arquitectura jurídica que está puesta a prueba en este dictamen de mayoría que viene de diciembre. Esas son, digamos, parte de los análisis y las lecturas en las entrañas del oficialismo en este momento, en el backstage, digamos, de ese cálculo de máxima de 44 votos para poder conseguir la media sanción para un texto que todavía, al menos para algunas fuentes muy confiables, todavía no está cerrado. Vamos a seguir repasando todo lo que han dicho los diputados nacionales en estas horas, aquí en la Cámara de Diputados, aquí en Diputados Televisión. Recuerden que en estas horas también hubo varias reuniones, no solamente la reunión de jefes de bloque que se realizó ayer con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para articular esta agenda que comienza el martes próximo con la designación de miembros y autoridades de diferentes comisiones, el miércoles con el debate y la firma del dictamen del régimen penal juvenil, lo que había sido suscripto en el mes de mayo, y el jueves 12 entonces la sesión aquí en la Cámara Baja para dar fin a este tratamiento del régimen penal juvenil. También en ese organigrama pudimos hablar nosotros con el diputado Gino Visconti, que es de la Libertad Avanza de la provincia de La Rioja, con quien repasamos varios temas. Primero, vamos a compartir su reflexión respecto a esta convocatoria de extraordinarias que termina el 1 de marzo cuando viene el presidente de la Nación aquí y abre el nuevo periodo de sesiones. Ya vamos calentando motores, ya nos estuvimos reuniendo para encarar las leyes que estamos presentando, para poder trabajarlas y que salga todo bien. Creemos que son leyes muy importantes para Argentina, las vamos a trabajar arduamente para que salgan, vamos a fomentar más trabajo, más empleo y esa Argentina que todos los argentinos queremos, pujante, próspera, van a salir. Son leyes muy importantes, por eso las estamos sacando ahora, tanto la ley de glaciares, modernización laboral, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la ley penal juvenil. Son claves esas leyes que estamos por empezar a trabajar y bueno, lo estamos puliendo los puntos para ya arrancar. Estuvimos hablando sobre la ley de glaciares, todos los beneficios que va a traer, las formas, las cosas que se dicen y no van a ser como se están comentando para poderse oponer, sino le va a dar muchas posibilidades a las provincias de poder explotar sus recursos, que va a generar muchísimo trabajo. Había muchas cuestiones que no estaban muy específicas y eso le prohibían a la gente que pueda hacer inversiones y eso genere trabajo, mayor poder adquisitivo, como por ejemplo en glaciares que no te pueden proveer recursos hídricos. Ahora va a depender de las provincias si se deja de desarrollar las actividades las mismas o no. Son todos los distintos puntos que tocaban que lo que la gente, la oposición nos dice que vamos a generar con estas leyes y lo que realmente va a funcionar. Y es darle la libertad con la sostenibilidad
la responsabilidad que trata este tema, que es muy delicado, pero consideramos que es una ley súper necesaria para que podamos llegar a esa Argentina que de vuelta estamos todos trabajando para que sea pujante. Tenemos muchísimos recursos riquísimos, pero si nosotros no los trabajamos con el debido cuidado que merecen, no vamos a poder sacar y generar la riqueza que tenemos, sino que están ahí guardaditos. Dicen para las futuras generaciones, pero si nosotros no ponemos fuerza, hincapié y trabajamos para las generaciones actuales, no va a haber futuras generaciones. Por eso creemos que hay que desarrollarlos, hay que trabajarlos con responsabilidad y sustentabilidad, y con eso vamos a llegar a muy buen puerto. La reflexión desde la bancada oficialista de los distintos proyectos, principalmente el que comentábamos, Claudio, que está en debate en el Senado de la Nación, pero bueno, es el tema más taquillero, digamos, ¿no?, de estas sesiones extraordinarias. Y es posible que haya un giro si finalmente el miércoles llega el momento de las definiciones para esta discusión, porque el otro punto también forma parte de la agenda más ambiciosa que tiene el gobierno con las provincias, y es la reforma de la ley de glaciares. Digo, el tema es estratégico, tiene una importancia muy relevante, no solamente para el medio ambiente, sino también para los objetivos de la agenda de negocios de la minería nacional e internacional en este momento. Y ahí se abre un gran interrogante. ¿Cuánto de esto se cruza a partir de las negociaciones con los gobernadores? Bueno, en algunos casos también este tema, aunque parece que estuviera tan escindido de los demás ejes de la negociación, también está sobre la mesa. Efectivamente, esta discusión todavía no está en la agenda en términos formales porque si bien tiene dictamen de diciembre de la ley de glaciares, no apareció en la convocatoria emitida por la presidencia del Senado de la Nación. También Gino Visconti habló de un tema que sí comienza la semana que viene aquí en la Cámara Baja, que tiene que ver con el régimen penal juvenil. Tratar la ley penal juvenil es muy importante porque los utilizan muchas familias, los jóvenes, para cometer delitos y no entran directamente, no pueden ser condenados ni juzgados, y eso conlleva a una situación de delincuencia, asesinatos, violaciones, y nunca pagan ningún precio. Los chicos de la misma edad de la gente que comete estos delitos no pueden estar tranquilos, piensen que a veces conviven tan cerca, van a los mismos colegios y no pueden vivir libremente, sino que paguen el precio que corresponde. Nosotros fomentamos instituciones que ellos paguen las consecuencias de lo que hicieron, pero también se los eduquen para cuando salgan no vuelvan a cometer esos delitos. Ayer no hablamos sobre esos temas, pero es la forma que lo estamos encarando y lo vamos a trabajar. Es súper necesario porque se están abusando y se están utilizando los niños, familias, a veces padres, para que delinquen los jóvenes. Total, a ellos no los pueden condenar ni juzgar. Bueno, esta discusión empieza a definirse ya el miércoles, ¿no? Hay un dictamen que perdió estado parlamentario porque cambió, se modificó la Cámara, pero que había logrado un consenso, que está, bueno, lo vimos bien ayer en detalle con nuestras compañeras que fueron dando específicamente los puntos destacados del proyecto. Se planteó, por lo menos desde la presidencia de los bloques, que salieron de la reunión con Martín Menem, que iban a sostener el dictamen original, ¿no? Que el gobierno insiste con que sea una baja de imputabilidad de los 16 a los 13 años, pero los bloques que tienen que aportar sus firmas llegan hasta 14, digamos. Claro. Bueno, un límite que ya había quedado planteado en el debate del año pasado. El tema también gira en torno a los otros interrogantes que quedan vinculados a la inédita implementación de una reforma penal juvenil de este tipo. Y también había sido parte del debate el año pasado y tiene que ver con las partidas presupuestarias para el financiamiento de los otros puntos que estaban en el dictamen de mayoría, especialmente vinculados a las instituciones y también a la infraestructura necesaria para la aplicación de una reforma de este tipo. Bueno, todavía no ha surgido ese interrogante, porque eso es parte de una letra chica muy importante, pero claro, la obra gruesa todavía no terminaba de definirse respecto al límite, al umbral de la pena, a esta nueva redefinición tan importante
que puede cristalizarse especialmente aquí en la Cámara de Diputados. Todavía no hemos escuchado una definición específica, aunque Daniela Romero nos contaba el martes que recordaba uno de los planteos de Patricia Bullrich cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad y aseguró que no iban a escatimar en fondos para proyectos de este tipo. Bueno, ha llegado un espejo que puede transformarse en una ventaja o también en una imagen incómoda para el oficialismo. Se espera que la reunión de plenario de comisiones que se reúne el día miércoles, que está definiéndose la hora de ese plenario que va a conducir nuevamente Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en compañía seguramente del presidente de Presupuesto y Hacienda y de las otras comisiones que también se constituyen para este fin, pero ellos como los dos principales referentes también del oficialismo, Betty Venegas Lynch es el presidente de Presupuesto, se va a escuchar seguro esta demanda. Ya adelantaron varios sectores de la oposición que van a pedir que la Oficina de Presupuesto se ocupe de dar una aproximación del impacto fiscal de la aprobación de esta ley, pero hay mucha expectativa que esta semana concluya con 2 aprobaciones en el recinto, la semana que viene, ¿no? Con 2 aprobaciones. La media sanción de la reforma laboral y la media sanción del régimen penal juvenil. Exactamente. Bueno, eso mostraría 2 cuestiones. Primero, que el oficialismo empiece a estrenar su nueva mayoría en el ejercicio numérico para poder conseguir victorias legislativas que no había conseguido hasta ahora con esta velocidad. Y con otro dato también, que no pasa inadvertido, y es que la ampliación del periodo de extraordinarias, del temario del periodo de extraordinarias y la inclusión del régimen penal juvenil abre también otra situación. Si finalmente el oficialismo logra concretar con esa velocidad este cambio, bueno, muestra también otra parte de la estrategia, porque finalmente algunos se preguntan, bueno, ¿hasta dónde realmente el oficialismo quería bajar la edad más allá de los 14? ¿O era también parte de este mismo método de negociación? Bueno, eso lo vamos a saber dentro de muy poco. Se va a develar próximamente. Escuchemos un fragmento más de la entrevista que hicimos con Guido Visconti de La Libertad Avanza de la provincia de La Rioja, en este caso sobre reforma laboral. La modernización laboral urge en Argentina. Necesitamos presentarla para que haya más trabajo formal. Una forma que se le va a sacar el pie en la cabeza a los emprendedores. Esto es tanto beneficioso para el emprendedor como para el empleado, para poderle brindar mayor libertad a la hora de trabajar, generar más empleo. Buscamos más formalidad que ahora no está habiendo. Lamentablemente casi el 50% de la gente no consta con esto. La forma de empezar a generar ese banco para ir ingresando recursos, que a la hora de desvincular al personal tengamos una espalda, eso va a generar que las empresas a la hora de sacar a una persona por X motivo no se fundan. Hoy pasan eso. Muchas empresas no están queriendo contratar por el temor de que después se le tengan que cerrar las empresas por una sola persona. Eso, tengo colegas, cualquier cantidad de personas pasa esa situación. Nosotros querríamos que empiece a haber un vínculo más dinámico entre las empresas, entre el empleado y el empleador. Cuando nosotros desarrollamos un talento que es un empleado, las empresas se van a desvivir por poderle pagar mejores sueldos, generarle mejores beneficios para poder retener ese talento. Pero hoy en día las empresas tienen miedo de poder contratar, porque saben que se les viene una historia muy larga. Sabemos el tema de los juicios laborales que se ven perjudicados generalmente tanto el empresario como el empleado. Hay todo un conjunto de personas alrededor de la industria del juicio que lo utilizan para enriquecerse ellos y perjudican a la industria, al crecimiento económico y demás. Todas estas distintas cuestiones que vamos trabajando en distintas áreas son como cimientos para poder generar muchísimo más trabajo. Que la verdad que hoy está paralizada la contratación por muchas de las cuestiones. Está desde los años 70 esta ley laboral, necesita modificaciones urgentes. Hay muchas formas nuevas de trabajo. Este debate va a llegar aquí a la Cámara de Diputados luego de que pase el filtro del Senado, podemos decir. También se está trabajando desde los distintos sectores para que se pueda debatir aquí en la Cámara de Diputados, pero ayer lo anticipaban los presidentes de los bloques y las presidentas de los bloques que iba a ser difícil, que se tome mucho tiempo para discutir acá. Preguntamos al diputado también, Gino Visconti, si él tenía conocimiento, les habían transmitido en la reunión de bloque que habían tenido el día lunes,
si habían tenido finalmente alguna referencia sobre modificaciones a la ley o si tenía una discusión en espejo, le preguntó, de hecho, una de nuestras compañeras. No están habiendo discusiones en espejo, todas las modificaciones me parece que se van a centrar en el Senado y luego la Cámara de Diputados, bueno, se hará la estrategia para la aprobación rápidamente. Parece que prima el método paso a paso, el método Mostaza Merlo en el caso del bullrichismo. Dicen algunos conocedores de Bullrich cuando pasó aquí por el Congreso de la Nación, recordemos, fue diputada. Fue como 12 años diputada, mínimo. Hay registros fílmicos de debates históricos en este recinto en donde se puede ver a una joven Patricia Bullrich al lado de un joven Miguel Ángel Pichetto. Bueno, recordemos, quienes conocen aquel momento recuerdan que la estrategia es el paso a paso. Primero, garantizar rápidamente los números para el dictamen, las firmas para el dictamen. Después, intentar, en el caso del recinto en el que esté, consolidar la mayoría lo más rápido posible. Y después poner a prueba la otra parte, no solamente lo que puede pasar en diputados, sino también esto que venimos contando, el examen para el otro continente del oficialismo, acá en la Cámara de Diputados, para ver si y cómo llevan adelante la pelota que posiblemente venga del Senado. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy, nos van a visitar algunos diputados, vamos a estar repasando lo que han dicho en los diferentes programas de Diputados Televisión, también los legisladores que ya están por aquí, que ya están trabajando en sus reuniones de bloque, algunos están proponiendo, analizando propuestas para el momento del debate en particular de algunos proyectos en el recinto, incorporar modificaciones. No va a ser sencilla esta próxima semana, va a haber mucha intensidad de trabajo y también muchas discusiones con tensión adentro y fuera del Congreso porque se están modificando leyes estructurales en el Congreso Nacional. Así que con todo esto vamos a compartir con ustedes la información que vaya surgiendo y también las reflexiones de los distintos protagonistas. Ahora, a la pausa, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Continuamos aquí en Diputados Televisión y como les decíamos, este mes de febrero por lo menos ya tiene 3 sesiones previstas para las sesiones extraordinarias. 2 donde va a haber debate para la semana próxima. Si bien la de diputados todavía no se convocó, es muy probable que se convoque en los primeros días de la semana entrante y luego la discusión en el Senado sobre la reforma laboral. Lo que también se ha convocado es un paso administrativo que debe cumplir el Senado, que es la sesión preparatoria. Hablábamos de eso en los títulos de este programa porque hay que decidir quiénes son el presidente o presidenta provisional del Senado y las autoridades, así como también secretarios administrativos y parlamentarios de la Cámara. Un trámite formal, Claudio, pero importante también en relación a, bueno, qué posición tomarán los diferentes bloques. Los aliados seguramente acompañan. Hay que ver si la principal oposición da alguna señal, ¿no? También en esa sesión. Ya habían surgido algunos planteos, especialmente durante el tratamiento del presupuesto 2026 en el recinto de la Cámara Alta, especialmente del senador José Mayans, que ya venía anticipando algunas de las críticas de la oposición. Pero por otra parte nos encontramos con esto, con la implementación, la articulación de una nueva mayoría controlada por el oficialismo, con un mapa muy particular, porque todo esto sucede con una vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarroel, con un bajísimo perfil que solamente se alteró cuando decidió viajar a Chubut para interiorizarse y saber cómo avanzaba el combate contra el fuego, cosa que cayó como una piedra en el humor del Poder Ejecutivo Nacional. Y eso abrió también otro interrogante sobre cómo iba a desarrollarse este punto, este clima de extraordinarias para un oficialismo en donde no perdamos de vista que a partir del 10 de diciembre, con la llegada de Patricia Bullrich a la Cámara Alta y su transformación en la jefa de la bancada del oficialismo, bueno, hay 2 mujeres que tienen las riendas del oficialismo, una que forma parte del dispositivo más importante en este momento de la Casa Rosada, que es la mesa política, y otra, la vicepresidenta de la Nación, que tiene el vínculo con el presidente de la Nación directamente cortado. En ese contexto, bueno, vamos a ver algunas filigranas posiblemente cuando llegue el momento para que se elijan a las autoridades, porque eso también requiere acuerdos, sondeos y preguntas. Incomunicación no hay, eso sí hay que decirlo, incomunicación no hay. Así que están los preparativos en marcha precisamente para esa preparatoria que va a ser toda una muestra para ver cómo lleva adelante el oficialismo este nuevo mapa de poder. Exactamente, va a tener antes una previa que va a ser una discusión política intensa, fuerte,
porque el oficialismo busca aprobar con media sanción la reforma laboral y para eso tiene discusiones con diferentes sectores y análisis por estas horas también de propuestas que van acercando los sectores, tanto empresariales como sindicales. Está previsto algunas reuniones para estos días también en ese sentido. Y mientras tanto, una de las discusiones importantes que también se dan aquí en la Cámara tiene que ver, como decíamos, con proyectos que ya vienen siendo discutidos hace muchos años en el Congreso y no logran cristalizarse finalmente en una ley. Parte de eso se va a empezar a concretar la semana que viene con la discusión respecto al régimen penal juvenil. Pero mientras nosotros aquí conversábamos, tenemos el agrado de presentarles a Nicolás Mayoraz, diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muchas gracias, un gusto saludarlos. Y además presidente de Gracias. la comisión, una de las comisiones importantes del Congreso de la Cámara de Diputados, que es la de Asuntos Constitucionales, Así una de las es, así centrales, donde van todos los reclamos de los diputados por un lado. Exactamente, los reclamos, los que se enojan porque no hacemos algunas reuniones y los que te dicen hay que hacer estas reuniones. Claro, las cuestiones de privilegio que conocemos Exactamente, acá. la famosa cuestión de privilegio, que este año Sí. me han dado mucho trabajo. Mucho trabajo, es verdad. Bueno, ¿cuántas han juntado ya, más o menos? No sé, pero hubo más de 300 en el año. 300 Sí, en el año claro. pasado. Sí, 300 cuestiones de 300 en el privilegio. 2025, sí. Wow. Lo que pasa es que hay una desnaturalización de lo que es una cuestión de privilegio. Usted lo ha porque- dicho en el recinto. Sí, lo he dicho. A ver, una cuestión de privilegio contra Donald Trump. ¿Qué tiene que ver Donald Trump con mi tarea como legislador? O Claro. sea, la cuestión de privilegio, para que se entienda bien, es algo que afecta a mi tarea como legislador, a Claro. que impide o dificulta mi tarea como legislador. Entonces, no hay... O si un legislador se siente agraviado también, Exactamente, un agravio que pueda tener. ¿no? Insaldable. Pero bueno, a lo mejor logramos en algún momento, porque esto tiene que haber un consenso generalizado para volver a reencauzar el sentido de las cuestiones de privilegio y darle cauce a esta desnaturalización de las cuestiones de privilegio, que es la posibilidad de manifestarse los diputados, que sea por otro mecanismo, ¿no? Eso sería Quería lo bueno. aprovechar y preguntarle un poco también por la dinámica propia del Congreso. La Comisión de Asuntos Constitucionales es una comisión muy importante. Ujú. También usted es parte de las definiciones o de las referencias políticas del bloque. ¿Cómo está haciendo el trabajo con los nuevos diputados? ¿Aumentaron, duplicaron el número de legisladores? Muchos vienen sin experiencia legislativa. Ustedes, bueno, usted tiene mucha experiencia, pero hay otros diputados que ya tienen por lo menos algunos años. ¿Cómo van canalizando ese trabajo? La verdad que muy bien, es todo un desafío para nosotros porque pasar de, como usted decía, 38 a 98 es un número más que interesante, así que también es como todo nuevo. Yo lo que digo es como un reseteo del Congreso. Para nosotros toda la experiencia vivida sirve, pero no se puede proyectar porque lo que viene es distinto. Ujú. Mucha gente nueva, con distintos perfiles, distintas características, con ambiciones o con proyecciones personales legítimas, en donde hay que tratar de congeniar y amalgamar y hacer que todo funcione bien, ¿no? Que va a ser la tarea. Y además con una responsabilidad muy grande, porque antes, con 38 diputados, uno hacía todo lo posible y lo imposible también, y lo que no se lograba, teníamos el justificativo que éramos 38, ahora somos 98. Entonces tenemos una presión más grande, de decir, Claro. bueno, ahora tenemos un número mayor, debería ser más fácil llegar al número para llegar a la 129, mayoría, ¿no? los 129 para la mayoría, para el quórum y demás. Sin embargo, a mí un viejo dirigente del PRO me dijo alguna vez, mira, es más difícil el número cuando estás cerca que cuando estás muy lejos. Claro. Porque cuando estás muy lejos todo el Así mundo es. te viene a ayudar, todo el mundo te quiere ayudar. Exactamente. En Además, cambio, tenés cuando más sos posibilidades. 98, Eso es un ya poco cada más uno empieza, complicado. bueno, pero si yo te ayudo, es distinto. digamos. Claro, sí, Sí. totalmente. Pero aparte de la tarea legislativa, ¿no? Recuperar un poco también esa dimensión de articular distintos pensamientos y llegar a síntesis, que es la tarea que ustedes tienen, en definitiva. Exactamente. Y preguntarle por el debate que viene, que es un debate jurídico también, que es un debate muy complejo para la democracia, porque el régimen que hoy regula cómo confrontar o cómo afrontar la situación de los jóvenes que delinquen. Es un decreto ley de la dictadura, no es una ley consolidada aquí por la democracia, es un proyecto del régimen penal juvenil que tiene muchas décadas y que nunca logra concretarse, principalmente porque se centra en la baja edad de imputabilidad. ¿Cómo saldar ese debate y cómo avanzar en estas próximas semanas? Bien, la verdad es que estamos ante un desafío enorme. El trabajo que se hizo en el Congreso, en las comisiones, el año pasado fue enorme. Y en esto un reconocimiento a Laura Rodríguez Machado,
que realmente trabajó muchísimo para ir juntando las opiniones y tratar de consensuar la idea en un proyecto en el cual se atendieran muchas miradas, que fue realmente lo que se logró en esa firma, con algunas disidencias también, pero todos creo que tienen la convicción de que es necesario, como decía usted, salir de ese régimen que teníamos hasta ahora, obsoleto, y llegar a algo moderno que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que está en la Constitución Nacional, para de alguna manera atender además esta realidad lamentable de los menores que delinquen, ¿no? Entonces creo que se ha logrado en ese trabajo atender todas esas miradas y si bien la baja edad de imputabilidad se lleva, digamos, toda la marca o toda la atención periodística, el régimen es muy bueno porque atiende realmente la singularidad de la situación de los menores de edad y lo que busca no es, digamos, solamente atender el tema de la criminalización de las conductas, sino decir la resociabilización del menor, es decir, lograr que ese menor se logre reinsertar. Porque el régimen que teníamos hasta ahora, el menor delinquía, nadie se hacía cargo, la justicia se lo devolvía a la familia o se lo devolvía al mismo grupo o sector o lugar donde estaba socialmente, que era la causa o el origen de ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que con esto, con un régimen que tenga una mirada amplia, que atienda medidas socioeducativas, que permita que realmente el joven se pueda reinsertar, vamos a lograr cambios para mí importantes. Y acota también la discrecionalidad judicial, ¿no? Porque hoy los jueces menores, los menores no tienen ni siquiera defensa. Exactamente, además que es un limbo porque es como que se escondía el problema porque a los jóvenes se los invisibilizaba, a veces en lugares que de contención supuestamente, y se pasaban el día sin recibir ningún tipo de atención. Nada, centro de detención, que es una cosa que no cumplían la finalidad que deben realmente cumplir. Y ahora, por un lado, atendemos el tema de la inseguridad, porque realmente nosotros en Santa Fe hemos tenido recientemente un caso de un menor que mata a una persona, y cuando un menor comete esos delitos que ya son realmente delitos gravísimos, la sociedad dice, no podemos seguir con esta situación, ¿no? Es difícil de tolerar. Entonces creo que, si bien los delitos que van a tener prisión efectiva no van a ser todos, incluso, hay que decirlo también, la pena privativa de libertad de la condena perpetua que tenemos en algunos tipos de delitos gravísimos, para el menor tiene una limitante que es de 15 años, ¿no? Y lo mismo el tema de la excarcelación o la reducción de las penas y las penas alternativas que se van a aplicar. Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre esa cuestión. Y hay una pregunta, y usted lo vio durante el trabajo legislativo del año pasado. ¿Cree que en este caso va a haber una respuesta presupuestaria para poder garantizar el financiamiento del otro capítulo que usted bien menciona y que tiene que ver con una demanda de infraestructura para garantizar que la reforma tenga éxito en su implementación? Sí, yo creo que sí. Por supuesto que acá hay una responsabilidad de las provincias fundamentalmente porque los delitos que cometen, mayoritariamente los delitos son de competencia provincial, salvo hay delitos específicos que quizá en el caso de los menores tendrá que ver con el narcotráfico, pero el narcomenudeo incluso en las provincias en muchas provincias ha sido provincializado, ¿no? Está tipificado. Entonces, yo creo que el tema económico no puede ser una excusa ni un obstáculo para implementar esto. Es decir, así como decimos que la educación es algo primordial y donde los recursos deben estar, también tienen que estar en esto, porque si bien es una porción minoritaria de jóvenes los que delinquen y los que van a verse afectados por este régimen, no podemos poner la cuestión presupuestaria como un problema, como una excusa. Obviamente los gobernadores lo plantean, creo que están legítimamente habilitados para hacerlo, de recibir fondos del Estado Nacional, creo que están en conversaciones con el Gobierno Nacional para hacerlo, pero en cualquier caso es una responsabilidad de todos los argentinos y creo que hay que darle un lugar prioritario en lo que tiene que ver con el gasto y la contención para la recuperación de esos niños, porque cuando salgan de la cárcel van a tener 30 años de edad. Entonces van a tener todavía una vida activa, van a tener todo el derecho del mundo, como tiene cualquiera, a rehacer su vida, a reinsertarse socialmente. Entonces lo que tenemos que tener son dispositivos para que esas personas cuando salgan haya valido la pena haber pasado la situación que pasaron. Hay algunas deudas que tiene el Congreso de la Nación con cargos importantes, como los cargos del AGN y el Procurador Penitenciario también, si bien corresponde al Senado. ¿Cómo cree que se pueden saldar esas discusiones para que haya mejor control? El servicio penitenciario hoy, de hecho, está siendo investigado por
la cuestión alimentaria, hay bueno, una discusión en torno a los lugares de alojamiento, donde hoy actualmente están los jóvenes que son condenados o los menores que tienen algún tipo de proceso judicial. ¿Cómo se puede articular para que no solo salga acá una buena ley, sino que en su implementación sea efectiva y cumple el objetivo que se propusieron ustedes, en definitiva? Claro. Bien, el tema de... Sé que es otro poder, pero bueno. No, el procurador penitenciario se elige, es bicameral la elección, y el año pasado estuvo dentro de las audiencias para selección con el defensor del pueblo, ¿no? Me acuerdo. Fin del año. A fin de año. No se llegó a proponer ni una terna designación ni ninguna designación. Y creo que ahora el 28 de febrero se caería la posibilidad y habría que hacer un concurso de nuevo. En el medio de eso, para mí, creo que sirvió para poner una lupa sobre la procuración penitenciaria. Yo fui muy crítico y lo dije, fui a las audiencias del rol que está cumpliendo el procurador penitenciario. Primero por la opacidad en el manejo de los recursos, primer punto. Un presupuesto totalmente desproporcionado en relación a la tarea que cumplen, al rol que tiene, y yo lo comparaba con lo que es la Defensoría del Niño y la Defensoría del Pueblo, está completamente sobredimensionado, es decir, gastos que no se justifican de ninguna manera. Tuve la oportunidad de preguntárselo al actual procurador penitenciario, el que está cumpliendo la función, al interino, y no me supo explicar. Entonces yo digo, eso hace mucho ruido, ¿no? Y en segundo lugar también, ¿Cómo trabaja la procuración penitenciaria? Trabaja fundamentalmente con un convenio con la UBA en la atención de presos en Capital Federal. Yo digo, pero hay cárceles federales en todo el país, ¿por qué no se hace? Bueno, porque no tengo convenios. Digo, pero tiene un presupuesto enorme y solamente se dedica a revisar o de alguna manera atender a los presos que están en Cava, algo está fallando. Entonces, para mí, creo que debemos poner el ojo en ese tema y buscar quizá aprovechar este momento en el cual hay que designar un procurador con una nueva ley que redefina el rol, la tarea y las funciones que cumplen, porque así como está, me parece que no está funcionando. Ahora, diputado, lo saco de este tema que no deja de ser muy interesante, la verdad, porque realmente un posible rediseño de la procuración penitenciaria, bueno, permitiría abordar otro mapa de lo que está pasando en el resto de la estructura penal. Seguro porque hay perdón, le interrumpo. Otra cosa que encuentro, hay una superposición de funciones con otros organismos también encargados del control de la situación penitenciaria, que uno dice, pero van a esta cárcel a visitar el procurador penitenciario, después va al defensor del pueblo, después va a otro organismo del Estado, la prevención de la tortura. Entonces digo, me parece que tenemos que eficientizar esa tarea, ¿no? Perdón, sí. No, por favor, le decía precisamente, el otro gran tema es modernización laboral, ya tenemos fecha, todo, pero bueno, venimos de horas en donde supimos que en la reunión de los jefes de bloque con el titular de la Cámara Baja, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el planteo fue, bueno, no llegamos con los tiempos de acuerdo a lo que suceda a partir de la semana que viene en el Senado. Es decir que usted... ¿Fue así esa lectura? ¿No llega la Cámara de Diputados en este contexto a cerrar extraordinarias con la transformación en ley del dictamen así como viene en el Senado? Yo no estuve en esa reunión de presidentes de bloque, así que no le puedo decir qué es lo que se dijo o no se dijo. Pero sí tenemos algunas limitaciones técnicas que son las siguientes. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Y en ese sentido, ¿cómo viene el debate con los distintos sectores? Porque si bien la discusión está centrada en el Senado, hay algunos bloques de la Cámara de Diputados que no tienen representación en el Senado, entendemos, o bueno, al menos a nosotros nos comentan en los soft que tenemos, que tienen interés de discutirlo en profundidad también el proyecto cuando venga. ¿Cómo van las mayorías? ¿Cómo vas viendo la articulación de las propuestas que se van recepcionando? ¿Hubo reuniones? Yo creo que va a haber el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados. Si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida
en la ley bases que se había introducido. Varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio, y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año y, como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica, o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. Bueno, diputado, muchísimas gracias por pasar por acá, por traernos todas las novedades. La semana que viene, intensidad total en la Cámara, así que nos vamos a cruzar seguramente. Y ya está prevista el jueves la sesión, así que la van a convocar el lunes, seguro, martes. Seguramente el lunes o martes se está convocando, sí. Buenísimo, muchas gracias, diputado Mayoraz. Conversábamos con el diputado Mayoraz de la Libertad de Avanza de la provincia de Santa Fe, además es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que siempre tiene mucho trabajo y organiza un poco también el debate político. Y varios títulos nos dejó, además, ¿no? Sí, obviamente, ahora los vamos a repasar. Estamos aquí en Diputados Televisión para conocer toda la información parlamentaria. Tenemos todavía que hablar de lo que se está planteando con algunos proyectos de ley que impulsan los diputados. Todavía no es tiempo para que lo discutan. Estamos centrados en la discusión principalmente de la agenda del Ejecutivo Nacional, que no solo incluye estos temas que hablamos con Mayoraz, que es régimen penal juvenil y la ley de reforma laboral. También está la ley de glaceres que comentábamos más temprano. Exactamente. El acuerdo Mercosur. El acuerdo Unión Europea-Mercosur. La designación de Iglesias. Exactamente, embajador plenipotenciario en Bélgica. Y algo más faltó, ¿no? Creo que nos está faltando algo en el temario, pero además hoy aparece con mucha fuerza otro acuerdo que posiblemente tenga que pasar aquí por el Congreso de la Nación, y es el que comunicó hoy el canciller Pablo Kirno desde Washington, con la firma del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina. Todo este anuncio hace pocas horas se concretó desde Washington en esta gira que está realizando el jefe del Palacio San Martín, luego de participar de la cumbre de minerales críticos convocada por el Departamento de Estado hace 48 horas. Muchas novedades aquí en Pasos Perdidos. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en una nueva hora de este programa. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Nuevo bloque, nueva hora en Pasos Perdidos y tenemos mucha información y diputados con los que vamos a hablar. Por eso nos trasladamos rápidamente hasta la provincia de Tucumán. Le agradecemos a Federico Peli, diputado nacional de la Libertad Avanza de la provincia de Tucumán, por atendernos. ¿Cómo anda, diputado? Claudio Mardones, Amanda Alma, los saludan desde aquí, desde el piso. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias a usted por atendernos ya en estas horas donde se configura la agenda de trabajo. ¿Cómo vienen trabajando con los diputados que tienen alguna trayectoria ya en la Cámara? ¿Cómo se está organizando la tarea para ir estudiando los proyectos de ley? ¿Tuvieron un encuentro con funcionarios de la cartera de minería? ¿Cómo se siente con el trabajo? ¿Qué están haciendo desde el bloque? Bueno, en el caso mío, que es mi primera experiencia parlamentaria, la verdad que aprendiendo rápidamente todos los aspectos que por ahí uno tenía más flojo, pero con muchísimas ganas de aportar desde la Libertad Avanza, con un bloque de la Libertad Avanza muy cohesionado, muy unido y con los objetivos muy claros, ¿no? Y con una conducción especialmente de Gabriel Bornoroni y lógicamente de todo el espacio nacional de la Libertad Avanza, que nos va guiando en el camino de las reformas estructurales que necesita el país. Y creo que en ese sentido 2026 es un año clave para impulsar esta reforma de segunda generación que tanto necesita los argentinos, en este caso los tucumanos también, y el país en general. Así que con muchas ganas y lógicamente se viene un trabajo muy movido la semana que viene, con una agenda, con lo que es la ley penal juvenil y lógicamente también con, como vos bien dijiste, este martes tuvimos una reunión de bloque con funcionarios de la Secretaría de Minería, donde también tocamos el tema de ley de glaciares, que van a ser otro de los temas estratégicos que vamos a estar tratando. Sí, diputado, y en esa articulación ya tienen definido cuáles son las comisiones que le corresponden, están trabajando también en las comisiones que se tienen que conformar de cara a los proyectos a discutir. ¿Usted está dentro de esas comisiones? ¿Cómo va a ser su organización en los próximos días? Mira, yo en lo personal mi expertise es en la materia de seguridad y defensa, es a lo que me dediqué en los últimos 20 años y donde va a ser mi aporte en el Congreso. Las comisiones que se formaron son la de presupuesto y legislación penal. También la semana que viene tengo entendido que se van a conformar las relacionadas a lo que va a ser el abordaje del nuevo régimen penal juvenil y baja imputabilidad, es decir, se van a conformar la de familia, niñez y juventud, también la de justicia. Sí. Sí. Por ende, bueno, van a haber otras comisiones que se van a conformar. Yo particularmente postulé a las comisiones de seguridad interior, de defensa, de narcotráfico, también de relaciones exteriores y Mercosur, que quizás en el corto plazo también se conformen. Así que bueno, nada, la nueva integración del Congreso creo que va tomando forma y de a poco se va ordenando y se va integrando. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, y quería aprovechar para preguntarle respecto a esto que usted menciona, ¿no? Parece que se vienen días de mucha actividad, especialmente en la Comisión de Relaciones Exteriores, a partir de lo que ha sido esta agenda que nosotros la estamos viviendo de verano y que en muchos casos es de invierno, de los acuerdos que se han firmado, tanto del Mercosur como de la Argentina. Por una parte, una agenda segura que vamos a ver si alcanza a entrar en extraordinaria, si es el acuerdo para ratificar el cierre de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Después de 27 años, la cumbre ahora en pleno verano en Asunción, pero en el medio el presidente Javier Milei estuvo en Davos y en Davos participó de otro evento muy importante que fue formar parte del Consejo de Paz, de este nuevo organismo lanzado por la Casa Blanca y especialmente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algunos consideran que el Consejo de Paz sería como una especie de duplicación de la Organización de Naciones Unidas, otros consideran que no. Pero específicamente en materia legislativa le quería preguntar, ¿para usted ese acuerdo tiene que pasar por el Congreso o las posibilidades son remotas y directamente quedará como un tema solamente del Poder Ejecutivo? Mira, desconozco y la verdad que no tengo información como para hacer una valoración precisa de eso. Si pasa por el Congreso o directamente es una competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, no te sabría dar una respuesta. Lo que sí creo que son acuerdos que están alineados y están enfocados y totalmente direccionados en el rumbo que tomó el país desde que asumió el presidente Milei. Un rumbo claro que ubica a Argentina
en consonancia a las ideas de Occidente y alineado donde los argentinos de bien, o al menos los que estamos en la Libertad Avanza, estamos sumamente convencidos que el país tiene que estar alineados con Estados Unidos, con nuestros históricos aliados, este, y lógicamente haber corregido para mí ese rumbo errático que tenía el país durante el kirchnerismo, donde estábamos, digamos, en la vereda con países y con dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Irán. Me parecía algo que no le hacía bien al país y el fruto de este tipo de alianzas estratégicas se va a ver con el tiempo. Estoy seguro que van a ser para el bien del país. Diputado, y en ese sentido, en la expertise que usted viene manejando respecto a la seguridad, hay muchas modificaciones. Está pendiente la designación frente a la Agencia de Migraciones de un funcionario que era intendente aquí en la provincia de Buenos Aires. También están las discusiones en torno a, bueno, modificaciones que se están haciendo por decreto a las intervenciones que puede hacer o las acciones que puede desarrollar, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia del Estado. Todas estas discusiones que son por ahora decretos tienen que pasar aquí por la Cámara de Diputados y el Senado a través de la ley de trámite de la Comisión de Trámite Legislativo. ¿Cómo ve el debate posible en el Congreso respecto a temas de seguridad de estas materias por las modificaciones que se están impulsando desde el Ejecutivo, ¿no? ¿Ve que hay consensos posibles? ¿Van a buscar, cree usted, alguna modificación legislativa en esa materia? Mira, yo creo que los temas de seguridad, especialmente en el país, tienden a ideologizarse, la ideología se cruza y muchas veces obstruye y dificulta el debate en este tipo de cuestiones. A ver, la cuestión migratoria y de control fronterizo, claramente en Argentina es un fracaso hace muchas décadas. Hay una desprotección total, lo digo como habitante de una provincia del norte, la frontera norte es un absoluto desastre que este gobierno está tratando de empezar a ordenar, pero que sigue en un estado de vulnerabilidad sumamente alto. La parte de inteligencia, ¿qué decirte? Argentina hizo gala de emplear su sistema de inteligencia para cualquier cosa menos para las cuestiones estratégicas de defensa a la soberanía nacional. Por lo tanto, creo que son cuestiones que sí se van a debatir, espero que no se ideologicen tanto. Porque necesitan ser reformadas. Y creo que la agenda de seguridad que se viene la semana que viene es clave, porque es lo que también se mediatizó mucho y se intentó banalizar, especialmente con lo que respecta a la ley, a la reforma del régimen penal juvenil Sí. y a la baja de la edad de imputabilidad, Ujú. que es algo totalmente necesario, que es un cambio de paradigma y que es empezar a buscar justicia, orden y responsabilidad en un tema que el sistema hoy en día no lo está pudiendo abordar y que realmente es muy necesario, especialmente para las víctimas de delincuentes jóvenes. Y yo veo que hoy en día se lo está tratando de minimizar solamente en la baja de imputabilidad Ujú. y el proyecto que se está buscando desde el Ejecutivo realmente y que vamos a trabajar la semana que viene aborda mucho más que no es solamente bajar la edad de imputabilidad. ¿Y por qué se centraliza entonces en la baja de imputabilidad y no se hace el régimen sin bajar o modificar ese umbral que es la edad de imputabilidad? Porque es lo que usted dice, hace falta un régimen penal juvenil, las organizaciones también de derechos de la infancia lo vienen planteando, pero cuestionaron, incluso se planteó desde organismos internacionales que se proponga la baja de edad de imputabilidad a 14 años. ¿Por qué no se comienza con un régimen de penal juvenil con todas estas características que ustedes vienen planteando y sí se centra en la edad, en modificar ese umbral? Porque son las dos cosas, y de alguna forma lo que se está trabajando son las dos cosas en simultáneo y en paralelo. Un régimen penal juvenil que incluya, entre muchísimas cuestiones, la baja de imputabilidad, pero también lo que se incluye son toda una batería de herramientas para dotar un sistema que hoy no existe. Ujú. Tampoco se puede negar que la realidad delictiva juvenil hoy en día y la escala criminal que tienen los jóvenes es totalmente distinta a a la de 1980, que es cuando este régimen entró en vigencia. Entonces, tenemos que actualizar como todo normativas y reglamentaciones y leyes porque quedaron agotadas con el tiempo. La oposición, lógicamente, a nivel nacional está tratando de que esto no avance,
pero nosotros estamos convencidos de que el crimen, los últimos crímenes en el país estas semanas, pero que vienen ocurriendo hace muchísimo tiempo, dan a las claras un cambio en el comportamiento criminal de jóvenes y adolescentes que tiene que ser abordado. Y es una cuestión de reparación y justicia para las víctimas. Y para los jóvenes que delinquen, el sistema va a ser mucho mejor dotado que el que está actualmente. Las penas de prisión y de alojamiento en institutos especializados van a ser para crímenes graves, para homicidios dolosos, para secuestros, para abuso sexual. La idea es al resto de los jóvenes que no cometan delitos graves buscar la reinserción y la resocialización. Eso no hay ninguna duda. Y incluso está previsto modificación en partidas presupuestarias para poder dotar a las provincias para que adapten sus sistemas y que esto no sea solamente una cuestión de criminalizar y de castigo, sino de castigo real a quienes se merecen y de rehabilitación a los que están en condiciones de hacerlo. Diputado, bueno, corre el tiempo y ha empezado el momento de las definiciones, especialmente en lo vinculado a la llamada Ley de Modernización Laboral, especialmente porque en el Senado ya hay fecha y en el medio una negociación que sigue en marcha. Versiones que hablan de un Poder Ejecutivo que posiblemente no ceda ante los reclamos de los gobernadores, especialmente con un tema muy sensible, que es la disminución de la coparticipación a partir del achicamiento del impuesto a las ganancias. ¿Qué lectura hace usted del planteo que está surgiendo ahora de parte de distintos gobernadores aliados del oficialismo que entre todos los puntos que están discutiendo se han enfocado en este tema de la disminución de las partidas de coparticipación para las provincias, coparticipación automática en el caso de que el proyecto prospere como está planteado? ¿Qué evaluación hace de este planteo de los gobernadores? Bueno, que los gobernadores, muchos, en lugar de velar por los intereses del entramado productivo nacional, están más interesados en cuidar sus cajas, ¿no? Y en ese sentido no lo veo bien. Acá lo que se está buscando de la modernización laboral es facilitar el desarrollo de las empresas, el desarrollo de nuevas inversiones, poder disminuir esa pesada ese pesado costo laboral que tienen las empresas, disminuir la litigiosidad, mermar un poco la industria del juicio, fomentar el emprendedurismo, que haya más emprendedores. Entonces, bueno, muchos gobernadores es entendible, les baja la coparticipación, tendrán menos recursos, pero no están viendo en definitiva, no están velando por el bienestar de las empresas que están radicadas en sus provincias, sino por, lógicamente, sus intereses políticos y propios. Creo que, bueno, las negociaciones se están desarrollando en estos momentos. Espero que se puedan llegar a puntos de encuentro para que este proyecto salga, porque es lo que el país necesita para tomar impulso en la microeconomía, especialmente en este año. Hay, diputado, en el proyecto de reforma laboral una serie de iniciativas, derogaciones de estatutos específicamente. Uno de ellos tiene que ver con el estatuto de prensa, por ejemplo, o de actividades específicas, de reglamentación de actividades que tienen expertise particular. Y también la inclusión, por ejemplo, en la modificación de la Justicia Nacional del Trabajo. Hay un régimen especial para medianas inversiones. ¿Cómo ve la diversidad de temas que incluye esta reforma laboral, que no solamente es el régimen laboral en sí mismo respecto a horas de trabajo, horas extras, vacaciones, sino muchas otras dimensiones que tienen que ver con el mundo de trabajo, pero no directamente con la organización de la actividad laboral? ¿Le parece que es más complejo el acuerdo, los debates? ¿Por qué cree que se incorporaron todas estas dimensiones? ¿Cómo espera que salga también estas discusiones? Porque muchos sectores están planteando modificar algunos aspectos. Yo creo que el debate está un poco trabado por la cuestión en estos últimos 2, 3 días, por lo que estábamos conversando recién, por la coparticipación, por el capítulo de ganancias, digamos. Entonces ahí es donde, porque en general hay un consenso por lo que uno entiende y por lo que uno está viendo en casi, bueno, lógicamente muchísimas provincias, y los gobernadores dialoguistas, que son de alguna forma los que ayudarían a conseguir los votos para poder aprobar este proyecto. Creo que el capítulo clave es ese. Y tengo entendido que es en el que más se está trabajando por parte del ministro de Economía, Caputo, y también las autoridades nacionales. Así que creo que destrabando esa cuestión
vamos a llegar a buen puerto y el Senado va a ser el que va a tratar en primera instancia el tema de la manutención laboral. Veremos cómo sigue, pero creo que el punto a destrabar es ese. Diputado, quería aprovechar este ratito y agradecerle este momento de conversar con nosotros para que nos cuente un poco también sobre los proyectos que trae aquí a la Cámara. Nos comentaba que bueno, es de los diputados que asumió en diciembre, le tocó un proyecto importantísimo como el presupuesto 2026. Ahora empieza más la actividad parlamentaria. ¿Qué expectativas tiene de eso, actividad particular? Ya nos comentó a qué comisiones le interesan ir, si tiene algún proyecto o varios que traiga de su provincia o a nivel nacional para comentarnos. Bueno, claramente yo como diputado de Libertad Avanza, como primera premisa, el estudio profundo, riguroso y el apoyo a todos los proyectos que vienen desde el Ejecutivo Nacional, los cuales los conocemos y vamos a hacer, digamos, una actividad de apoyo incondicional. Por parte, digamos, de Federico Peli como diputado nacional, lógicamente mi trabajo en las comisiones de Seguridad Interior, Narcotráfico, Defensa, si es que llego a integrarlas, eso se va a estar definiendo a posterior, van a estar orientados al fortalecimiento del sistema de seguridad interior. La seguridad en Argentina viene mejorando a pasos agigantados estos últimos 2 años, pero todavía queda mucho por mejorar, como les mencionaba recién, la cuestión fronteriza, por ejemplo, la cuestión migratoria. En materia de narcotráfico hay un marco de crimen organizado transnacional en países limítrofes de Argentina que tiene que ser prevenido si no queremos estar en situaciones complejas en pocos años y creo que son cuestiones estratégicas para el país. También, lógicamente, me interesan las cuestiones relacionadas a las pymes y a los emprendedores y a las economías regionales. Aquí en Tucumán tenemos 2 economías regionales muy importantes, que es la caña de azúcar y el limón. Así que mis proyectos van a estar orientados a este tipo de cuestiones que me parecen estratégicas para el país. Espectacular, diputado. Lo esperamos en cualquier momento aquí en el piso para ir profundizando no solamente con los proyectos de coyuntura, que como bien contaba, el oficialismo defiende sin duda aquí en la Cámara de Diputados y aporta para que se puedan aprobar, sino los proyectos que trae cada diputado, ¿no? Sobre sus propios territorios, sobre su propia experiencia. Así que invitadísimo para cuando ande por aquí en las próximas semanas a conversar en el estudio de Diputados Televisión. Gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, el diputado Poli de la provincia de de la provincia de Tucumán, de la Libertad Avanza, que es uno de los distritos más numerosos que tiene la Argentina. Es una de las provincias definitorias, es también una de las provincias que está gobernada por el Partido Justicialista y una de las provincias que también trabajan bastante cercanamente con el gobierno nacional siendo opositoras, ¿no? Exactamente, gobernada por, como vos decís, por el justicialismo en cabeza de Osvaldo Jaldo, uno de los aliados del peronismo para la Casa Rosada. Junto con Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y sumar otra pieza muy importante, Gustavo Sáenz de Salta. 3 dirigentes del peronismo, de distintos pelajes del peronismo, que tienen una interlocución privilegiada con la Casa Rosada, especialmente aquí, en el terreno legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con una expresión directa de lo que está pasando, especialmente en este arco de la oposición. La autonomía de distintos espacios dentro del peronismo que en el contexto de la negociación legislativa en cada uno de los proyectos están negociando sus votos en este momento. Sí, sin duda estos gobernadores que bien nombrás vos, Claudio, tienen una fuerza y una potencia muy significativa aquí en la Cámara de Diputados, sobre todo manejan más claramente a sus representantes acá, porque en la Cámara de Senadores hay 2 exgobernadores que tienen su alianza, pero también tienen su pertenencia a etapas anteriores del proceso peronista, como la senadora Colpacci y el senador Mansur. Tienen una representación de la provincia, pero son más cercanos a la postura crítica al gobierno nacional. Así que acá tienen como los porotitos más juntitos, exactamente, digamos. Totalmente. Y otra figura, digamos, que ha empezado a tomar una relevancia que no hemos dimensionado todavía, y me refiero a la llegada al recinto del santiagueño Gerardo Zamora, quien fue jefe del Ejecutivo santiagueño, que en otro momento fue un pilar específico del peronismo y hoy es otra de las figuras que mantiene una interlocución
proyecto por proyecto con el oficialismo en un contexto en donde no perdemos de vista también, enfocándonos brevemente en el Senado y especialmente en esta foto que veníamos comentando desde el comienzo del programa. Sí. El saldo de la votación y de la aprobación de la transformación en ley del presupuesto 2026, dentro de las voluntades que tenía el oficialismo de sobra, 3 votos del peronismo, especialmente un peronismo hoy constituido en un interbloque, como ya viene sucediendo hace un tiempo, con un espacio como Convicción Federal, en donde con está... tiranteses, Exactamente, con tiranteses, en donde está también la jujeña Carolina Moisés, sí. Una figura muy importante, especialmente dentro del bloque, que forma parte de un partido que no gobierna la provincia, como es el caso de Jujuy, gobernado por el radical Carlos Adir. Y en ese contexto, bueno, en estos días otro dato que impacta muy fuerte también en el Congreso es que ha sido suspendida la senadora Carolina Moisés por decisión del Partido Justicialista Nacional. Suspendida pero no expulsada, sí. Advierten los vaqueanos, en donde te preguntan y dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, parece que la sangre no ha llegado al río en ese contexto, pero es un dato muy gravitante a la hora de contar los minutos hasta que se concrete finalmente la sesión de la semana que viene en el Senado de la Nación, donde la atención va a estar muy puesta en estos votos. Sí, el peronismo que tiene un proceso de autoridades en la provincia de Buenos Aires, que tiene al presidente del bloque de la oposición del Senado como una de las autoridades nacionales, José Mayans. Exactamente. Y a diferentes autoridades provinciales en estas tensiones que bien describías, por ejemplo, con la senadora Moisés, que es parte del interbloque, pero con cierta autonomía, y dio esta sorpresa votando a favor del presupuesto en términos generales y en algunos artículos también en particular. Pero como venimos diciendo, negociación voto a voto, ley por ley, todo eso lo vamos a seguir describiendo en ratitos nomás cuando volvamos de la pausa. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegir prevenir.
últimos minutos ya aquí en Pasos Perdidos, pero nos dimos el lujo de hablar con varios diputados nacionales, de repasar también la reflexión de otros diputados a lo largo de estos últimos días. Y vamos repasando los proyectos que están en agenda ahora en la Cámara de Diputados y del Senado y que serán debatidos la semana que viene. Atención, porque va a ser una semana muy intensa. Hay definiciones que se van a tomar también en las próximas horas de diferentes sectores que se ven afectados por las modificaciones que se impulsan para definir también qué acciones van a tomar al respecto. Así que mucha atención, vamos a estar informando igual todo desde Diputados Televisión, pero no solamente están los temas de la agenda del Ejecutivo Nacional, sino que hay una agenda vinculada con la preocupación que tienen los legisladores, sobre todo de las cuestiones ambientales, de los problemas que afronta cada una de las provincias con incendios, con inundaciones, con lluvias muy intensas que afectan la producción y también a los habitantes. Hace unos días comentábamos que los diputados y senadores buscaban que se discuta un proyecto para declarar la emergencia ígnea. Finalmente el Ejecutivo Nacional decidió emitir un decreto, pero hay otros fenómenos naturales, ambientales, que también impactan de manera negativa en la producción, y Claudio Mardones nos trae un proyecto de ley que no se puede discutir en este contexto, pero pone en agenda un problema grave que pasa con las inclemencias climáticas, ¿no? Cuando afectan la producción, cuando afectan los territorios, y hay emergencia en definitiva. Exactamente, y es un termómetro político. En la última edición el martes pudimos compartirlo con Antonio Ricovene, que nos contaba claramente lo que fue esa metamorfosis entre el reclamo de la oposición con el respaldo de distintos gobernadores para insistir con la declaración de una emergencia ígnea en distintas provincias de la Patagonia, pero a partir de una ley. La respuesta del Ejecutivo para desactivar ese reclamo fue finalmente declararla a través de un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, todo un termómetro que muestra cuáles son las correlaciones de fuerza que se empiezan a plantear, especialmente en el marco de la política, ante el escenario de situaciones climáticas imprevistas. Este es un tema que hemos empezado a ver cada vez más aquí en el Congreso de la Nación, tanto en extraordinarias como en el periodo de sesiones ordinarias. Obviamente, no solamente un desafío, como sucede para cualquier gestión nacional o provincial, la irrupción, el hecho climático inesperado. El tema es la reconstrucción. Bueno, en el caso de la Patagonia, el fuego que quema hectáreas de bosques, en el norte inundaciones como las que azotaron Tucumán, y especialmente en Cuyo, un nuevo proceso que sucede cada año y que se ha incrementado, que son las tormentas de granizo. Y el impacto que generan estas tormentas de granizo en la producción, especialmente cuando su caída más allá de lo previsible genera destrozos que son muy difíciles de revertir. Bueno, este tema indudablemente va a aparecer en la próxima sesión, como nos decía Amanda. No existe este tema dentro del listado de los puntos definidos por el Poder Ejecutivo para este periodo de extraordinarias cortito que termina el 27 de febrero. Pero el planteo está y seguramente se va a escuchar en el recinto. No solamente va a ser un planteo, forma parte de este proyecto de ley que fue presentado hace 48 horas, que entró hace muy poco y que lo vamos a repasar en estas placas con las que vamos también a hacer un repaso de lo que está pasando en este momento en San Juan y de la dimensión del fenómeno climático de las tormentas de granizo, que en este momento cuenta con una alerta meteorológica para 11 provincias en nuestro país. O sea que estamos hablando de un fenómeno que, en el caso de multiplicarse, como ya sucedió en San Juan, pone en riesgo gran parte de la cosecha de muchas provincias. Así que es un dato que no solamente no puede pasar inadvertido, sino que también es el motor para que distintos legisladores presenten proyectos como este. En este caso, lo que vamos a contar es la declaración de la emergencia económica y financiera para la provincia de San Juan, especialmente por la tormenta de granizo. ¿Quiénes son los firmantes? Bueno, Cristian Andino y Jorge Chica, dos nuevos diputados que forman parte del bloque Unión por la Patria. No lo firman solo, están acompañados por 14 legisladores del mismo espacio, entre ellos el gancho del jefe de la bancada, Germán Martínez. Lo que plantean es, primero, la declaración de la emergencia económica por un año, también productiva y financiera. Vamos a la siguiente placa
para comprender el alcance y la discusión que se pone en juego a partir de esta iniciativa. Primero, lo que busca es que el destino se focalice en las localidades afectadas por las tormentas de granizo en San Juan. Estamos hablando de más de 10 localidades que han sufrido efectos devastadores de las últimas tormentas de granizo. No solamente estamos hablando de las tormentas de granizo, sino de la sucesión de temporales que también han azotado la cosecha. Los detalles los vamos a poder ver en la siguiente placa, especialmente para comprender que además el proyecto incluye otra definición que tiene que ver con este punto, y es el marco legal. Bueno, en este caso, y lo podemos ver en la siguiente placa, la declaración de la emergencia se da en el marco de la ley 26.509, que es la histórica ley de emergencia agropecuaria. De esta manera, esta iniciativa lo que hace es conectar con los beneficios previstos y los fondos previstos por la ley de emergencia agropecuaria para garantizar el alcance a todo el sector productivo. Bueno, veamos claramente de qué se trata. Lo vemos en esta placa, porque lo que le permite esta emergencia, especialmente al Poder Ejecutivo, es, en primer lugar, declarar la emergencia, pero además permitir que tanto el ARCA como la ANSES puedan prorrogar regímenes especiales, puedan permitir también nuevos planes de pago, especialmente para las cargas impositivas y también de seguridad social. Y otro punto también, eso permite nuevas financiaciones para las deudas contraídas, no solamente con el ARCA, sino también con otros organismos impositivos. Pasamos también a otra placa más y tiene que ver con esto. Además, plantea en algunos casos una tasa especial del 1%, y también otro punto, la suspensión de los juicios de ejecución fiscal, tanto los que lleve adelante el ARCA como otros organismos nacionales. Otro de los puntos tiene que ver con que los juicios que se abren en este momento, si se aplica esta ley de emergencia y prospera en las dos cámaras del Congreso, lo que permitiría es que todos esos procesos queden paralizados por un año. Pero además hay otro punto, y lo vamos a poder ver en la placa número 6, y tiene que ver con un tema que tiene que ver con la ley de emergencia agropecuaria, y es en primer lugar la utilización del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Me refiero al FONEDA. Bueno, en este caso lo que hace es sumar también nuevos subsidios extraordinarios para cubrir los costos de los daños, y en este caso va a permitir que esos fondos puedan ser destinados a productores que tienen hasta 30 hectáreas. A eso le sumamos otro tema que es muy importante en este caso de las emergencias, que es la obligación de certificar los daños vividos. Así que vamos ya ahora a las últimas dos placas, y es contar qué es lo que está pasando, y lo que está pasando en San Juan. En primer lugar, a partir del impacto y del temporal y de las tormentas de granizo, hay daños del 60 y del 80% en la producción agrícola de la provincia. En este contexto, primero se suman además desmoronamiento de puentes y calzadas, rotura mayor aún de muchas rutas provinciales y nacionales que ya estaban deterioradas, y a eso se suma otro punto, el gobierno provincial, gobierno de la provincia de San Juan. El titular del Ejecutivo sanjuanino es Humberto Orrego, que se transformó en mandatario de la provincia bajo el signo de Cambiemos, y que llegó a aliarse a Cambiemos y a Juntos por el Cambio a través de una figura que ya no está dentro del PRO, y me refiero a Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que la provincia de San Juan, además, es una provincia estratégica por la cuestión minera. Así que en este contexto la importancia de Humberto Orrego no pasa inadvertida para la Casa Rosada, no solamente porque a veces es un aliado esquivo, pero aliado al fin, pero también porque varios de los votos que puede aportar pueden resultar determinantes en las pulseadas que se vienen. Por eso lo mencionamos, porque este es el contexto político del reclamo de la provincia, en donde
nos encontramos con un proyecto impulsado por los diputados de la oposición al gobernador Humberto Rego. Estamos contando un pedido de declaración de emergencia que es impulsado por legisladores de Unión por la Patria. Pero en ese contexto sí, vale la pena recordar que la provincia de San Juan está viviendo una de las crisis productivas más importantes después de lo que ha pasado con las tormentas de granizo y los temporales que se han sucedido durante enero de este año. El gobierno, decíamos, el gobierno provincial de Humberto Rego ya ha desplegado una serie de créditos especiales para la contingencia. El tema es que esos apoyos no alcanzan ante la situación de lo que está pasando. Estamos hablando hasta ahora de una línea crediticia de 1.000 millones de pesos con 7 años de gracia para los productores afectados. Pero recuerdo algo que habíamos dicho al principio para cerrar este informe. Rige todavía una alerta climática en 11 provincias por una eventual tormenta de granizo que siga reproduciendo los daños que ya han ocasionado en la provincia de San Juan. ¿Cuál es el mapa de esa situación de alerta? Bueno, se extiende a Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa. Bueno, justamente, Claudio, de esta manera también se pone en agenda el impacto que tiene el cambio climático y sobre todo qué puede hacer el Congreso, ¿no? Porque lo que requieren los gobernadores en este caso y lo que impulsan los diputados es que se ponga el ojo en las zonas afectadas y que se puedan distribuir algunos recursos extras. Exacto. Y sobre todo que se puedan tomar medidas que, si no son recursos económicos, puedan alivianar la carga que es la reconstrucción productiva y también en las casas que se destruyen por los fenómenos ambientales que no se pueden prever. Y que además hay que decir, es cada vez más difícil porque el Servicio Meteorológico Nacional está cada vez más limitado por, bueno, que muchos de sus profesionales han renunciado y se ha desfinanciado también el servicio. Así que tampoco se puede mitigar previamente con las pocas herramientas que se tienen. La realidad es esta, hay fenómenos de esta naturaleza, hay alertas, pero no siempre se puede prever el impacto que vayan a tener. Por eso después hay que mitigar el efecto que tenga. Y la distancia de Buenos Aires también, porque sí, claro, el tema ha estado en la agenda pública hablando de situaciones climáticas adversas y graves. Bueno, el impacto que ha tenido en la agenda pública y en la agenda política en enero, la incineración, la nueva incineración de bosques en la Patagonia, bueno, ha sido un tema que ha tenido una importancia muy relevante. No menos que lo que está pasando en San Juan y en distintas provincias con el granizo, pero ha pasado prácticamente inadvertido en la agenda pública federal. Y especialmente aquí, el epicentro, en Buenos Aires. Eso también explica las razones de un proyecto para declarar la emergencia a sabiendas que el tema no va a poder ser tratado en extraordinarias, porque recordemos, el periodo de extraordinarias es el periodo de trabajo legislativo del Congreso de la Nación durante el receso de verano. Solamente puede funcionar cuando el jefe del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, convoca a sesiones extraordinarias y define el temario. Lo que no impide es que la pulseada esté latente con un antecedente que lo desarrollamos esta semana. Y es la decisión del gobierno de atender, en el caso de la situación de la crisis por el fuego en la Patagonia, de atender el reclamo con la firma de un decreto de necesidad y urgencia que finalmente estableció la emergencia ígnea para 4 provincias de la Patagonia. Una Patagonia que además, recordemos, en el Senado tiene el 25% de los votos de esos 72, de esas 72 bancas que van a ser determinantes la semana que viene. En el caso de la situación sanjuanina, quizás se abre una ventana parecida. Sí, y por lo menos la responsabilidad por parte de los diputados de traer el tema a la caja de resonancia, que es el Congreso, con estas limitaciones que aparecen por ser un periodo de sesiones extraordinarias. Parte de la discusión también tomó relevancia, como decías, con los incendios de la Patagonia, que empezaron a ser difundidos. Ahí ni bien se había terminado de aprobar el presupuesto 2026, donde también había recortes en el plan de manejo del fuego. Así que son cuestiones que van un poco de la mano, los reclamos de los gobernadores por los recursos económicos, los reclamos de los diputados también por atenciones particulares, como decimos, no solo son recursos económicos, también es la suspensión de las ejecuciones judiciales, como decías, la suspensión también del cobro de impuestos nacionales. Bueno, hay estrategias para que los temas que no tienen tanta resonancia o no llegan a tener un impacto a nivel nacional tengan mínimamente su voz aquí en la Cámara.
Y lo que decíamos también más temprano con el diputado Mayoraz, Nicolás Mayoraz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, muchos de estos reclamos aparecieron en las sesiones, ¿no? Las distintas provincias aprovechan el momento. Es verdad, se deforma un poco la prerrogativa, la intencionalidad que tiene la cuestión de privilegio, pero si no, por ahí no se escucha. Qué datito nos contó, ¿no? 325 cuestiones de privilegio tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales solamente del año pasado. Si nos ponemos a contabilizar la cantidad de sesiones que está por debajo del promedio, bueno, nos encontramos con que el porcentaje de cuestiones de privilegio es altísimo. Sí, se fue desnaturalizando con el tiempo, pero también es verdad que al no haber comisiones que funcionan regularmente, hay muchos temas que no son tratados y es el momento y la oportunidad. Veremos qué pasa la semana que viene, que es sesión especial aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado también, donde se van a estar trabajando estos dos temas únicamente. Ya fue publicado el decreto, es el que lleva el número 1 del 2026, donde se convoca la sesión para el 12 de febrero a las 11 de la mañana. Y si bien en la Cámara de Diputados no se publicó todavía la convocatoria oficial, se va a esperar hasta la semana próxima, donde se van a configurar las comisiones que quedan para el debate del régimen penal juvenil. Bueno, ya lo vamos a conocer pronto. Se espera que sea el único tema que se trate porque no hay otro con dictamen por ahora. Y lo que nos contaba Mayoraz, no dan los días porque después vencen los plazos para dictaminar. ¿Se habrán demorado un poco en el inicio de las extraordinarias? ¿Tendría que haber empezado esta semana más rápidamente? Bueno, es que me parece que es un tema que incluso lo estaban analizando en la línea de tiempo en diciembre. Por eso algunas fuentes legislativas muy importantes ya preparándose entre la Navidad y el Año Nuevo decían lo ideal sería arrancar en la última semana de enero. Preveían esto. Preveían esto. Lo miramos en la distancia, repasamos esos testimonios en los pasillos de este palacio y ahora los vemos en otra dimensión. Parece que de alguna manera el oficialismo sabía que si comenzaban el debate de la ley de reforma laboral en el Senado y después venía el momento del giro a la Cámara Baja, bueno, se iba a cruzar la última etapa de esta versión tan comprimida de extraordinarias con la imposibilidad de cerrar este periodo con la transformación en ley de la ley de reforma laboral, del proyecto del oficialismo, en el caso de que prospere así como ha sido, así como ha quedado plasmado en el dictamen de mayoría de diciembre y que va a entrar en un momento de definiciones la semana que viene. Sí, exactamente. Y bueno, quedará con media sanción y será seguramente parte de lo que el presidente de la Nación venga a plantear aquí en el periodo de sesiones ordinarias que comienzan el domingo 1 de marzo. Va a estar acá el presidente de la Nación. Es una formalidad que se cumple, que se viene desarrollando y veremos también qué condiciones se van propiciando. Por lo pronto, sí, la semana que viene va a haber mucha actividad, aquí centrada entre martes, miércoles y jueves, lo van a ver en Diputados Televisión, y luego, si se cruzan, en qué momento continúa la actividad luego del feriado largo de Carnaval, porque ya no van a poder dictaminar. Pueden empezar a discutir, pueden empezar el tratamiento, de hecho no pierden estado parlamentario por estar en extraordinarias. Lo que va a pasar es que va a haber más resistencia por parte de los sectores opositores de llegarse hasta el Congreso para dar ese debate. Bueno, el Senado va a tener su sesión ahí el día 24, si no me equivoco, ¿no? Así es. Que es fines ya del mes, luego del del feriado largo, así que es probable que se puedan volver a juntar en alguna comisión. Lo que no van a poder hacer es ni dictaminar, ni tampoco sesionar en esas comisiones, en esas semanas, porque no tienen proyectos con dictamen. Y bueno, y va a ser un pulso, ¿no? Si contienen esa mayoría de 44 en el Senado y las mayorías también impuestas en la Cámara de Diputados, con un tema particular, el presupuesto 2026, que sin duda muchos opositores aprobaron, más allá de estar 100% de acuerdo con el texto. Con estos otros proyectos que tienen más discusión política, digamos, y donde se negocia un poquito más. No es y por la ende, misma, más tiempo. No es la misma estructura. Totalmente. Bueno, es que este dato que nos confirmaba Nicolás Mayoraz plantea otro margen y otros tiempos y también otro horizonte a quienes están buscando reabrir alguna de las negociaciones, por fuera de las definiciones que puedan surgir en la Cámara Alta y las dudas sobre su llegada aquí a la Cámara Baja y el proceso que se abrirá en el caso de que los tiempos no alcancen. Bueno,
cuál va a ser la dinámica política y la negociación que se va a abrir entonces a partir del 1 de marzo, especialmente con un presidente Javier Milei que, si se confirma este escenario, esta línea de tiempo, se va a encontrar con el tema de la reforma laboral como un tema ineludible en su discurso. Quizás así lo sea. Exacto. También los tratados y estados internacionales que se buscan aprobar, toda esta batería de herramientas y estrategias que despliega el gobierno nacional, que van a requerir seguramente por lo menos la aprobación del Congreso para que esas negociaciones se constituyan y se consoliden, y la ratificación de varios acuerdos internacionales. Decía también por estas horas el diputado Moreno Ovalle respecto a esto, que nos visitó esta semana aquí en Diputados Televisión, que tiene ciertas ventajas ser de los primeros países que ratifiquen el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Veremos si dan los tiempos para que esto se concrete también la semana que viene, cuando el martes conozcamos qué comisiones realmente van a terminar consolidando sus autoridades. Claudia Mardones, hemos llegado al final de este intenso programa, te podría decir, ¿no? Absolutamente. Si lo cerramos con varios aportes informativos. Exacto, para que ustedes continúen en la programación aquí de Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos como todos los días a partir de las 16 horas para cerrar la programación de Diputados Televisión. Ya mañana, un día que cierra una semana intensa, importante, con las primeras definiciones en estas sesiones extraordinarias, pero también en una expectativa y en la previa de lo que va a ser la semana de definiciones, que es la próxima semana ya directamente. Nos vamos hasta cualquier momento, seguimos aquí en Diputados Televisión. Esto ha sido todo por hoy. Pasos perdidos, hasta mañana.